Hola, buenas tardes. Soy María Angustia Martínez. Todos me conocen por Tusti, soy psicóloga de la Asociación TOC Granada. Tengo el placer de presentaros a 4 compañeras que son de gran apoyo en nuestra labor terapéutica y en la recuperación de nuestros afectados. Ellas, a continuación, van a detallar en qué consiste su labor como coterapeuta y yo solamente añadir que tienen una larga experiencia en colaboración con la Asociación TOC y en el desarrollo de esta función. Sin más, os presento a Jen Aicart, a Carmen Verdugo, a Sara Rueda, psicóloga sanitaria, y a Rocío Leno, paciente recuperada. Buenas tardes a todos y a todas. De nuevo me presento. Soy Carmen Verdugo, psicóloga sanitaria, coterapeuta de la Asociación TOC Granada y psicóloga trabajadora de la Casa de Campo La Encina. Vengo con mis compañeras Sara, Jen y Rocío a presentar nuestra ponencia titulada La importancia del coterapeuta en el tratamiento del TOC. Este es el índice que seguiremos durante toda la presentación. En primer lugar, hablaremos del perfil académico profesional de la coterapeuta, así como de su función principal. Pasaremos a hablar de las funciones y competencias específicas que tenemos en cada momento del proceso terapéutico, para finalizar con el perfil de la coterapeuta afectada recuperada de la mano de Rocío Leno. Vale. Del perfil académico profesional de la coterapeuta, tanto Sara, Jen como yo somos psicólogas sanitarias tras realizar el máster en Psicología General Sanitaria, que nos habilita para poder ejercer como psicoterapeutas. Mientras realizábamos ese máster, cursamos nuestras prácticas en la Asociación TOC Granada aproximadamente 6 meses y tras esto seguimos formándonos y especializándonos en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo? Acompañando a las psicólogas titulares en sus terapias y realizando coterapias de manera individual. Pero os estaréis preguntando, ¿cuál es realmente la función de la coterapeuta? Nosotros lo que hacemos sobre todo es dar apoyo y refuerzo a todo el proceso terapéutico por el que pasa la persona afectada de TOC. Esto no solo es un punto diferenciador, sino que también va a enriquecer todo el proceso terapéutico, porque al final estamos integrando una nueva perspectiva a este caso. ¿Cómo trabajamos? Cada paciente que pasa por la asociación tiene una psicóloga titular asignada, con la que nosotras, la coterapeuta, vamos a tener un contacto continuo. Sin embargo, y según lo que cada persona vaya necesitando, van a aparecer diferentes figuras durante el tratamiento. Por un lado, el perfil de la psicóloga de la Casa de Campo, en este caso Laura, que nos dará información durante todo el proceso terapéutico sobre cómo la persona se adapta, desenvuelve y cómo interfiere el TOC en su día a día. Por otro lado, el perfil de la terapeuta ocupacional, en este caso Maite, que ayudará a la persona poco a poco a hacer las actividades de la vida diaria e irá observando cómo las va haciendo. Por otro lado, las psicólogas en prácticas que se encuentran en formación en la asociación. Todo esto no solo tiene como característica que somos un equipo bastante multidisciplinar, pero sobre todo tenemos una comunicación totalmente directa y un feedback continuo cuando terminamos las sesiones con cada uno de esos pacientes. Sobre todo, y esto va a depender sobre todo de lo que vaya necesitando la persona, estamos en terapias intensivas donde veremos a la persona durante 2 horas semanales y a las personas que están en ordinaria 1 hora semanal. Pero ¿cuándo nos incorporamos nosotras? Al final nosotras nos vamos incorporando desde el primer momento a la terapia de esa persona afectada. Y al igual que la psicóloga titular, nosotras tenemos que crear también una buena relación terapéutica, es decir, un vínculo de confianza, de compromiso y de veracidad, en el cual le estamos ofreciendo a la persona un espacio seguro, donde se puede expresar, contarnos su historia y nosotras, sobre todo, darle esa escucha activa y esa empatía que necesita. Sin embargo, quiero recalcar una cosa muy importante en esto, y es que tenemos que recordar que somos un equipo, tanto el paciente, la psicóloga titular, la coterapeuta, la terapeuta ocupacional, psicóloga de la Casa de Campo, pero sobre todo muy importante, somos equipo, vamos a ir a trabajar en la misma línea, en vuestro beneficio, pero siempre recordando una cosa muy importante. La persona afectada que se está tratando tiene un rol activo durante todo el tratamiento en el que está aquí.
Vamos a pasar a las funciones que tenemos más específicas durante las etapas del proceso terapéutico. Yo me voy a centrar sobre todo en la evaluación y las coterapeutas, sobre todo en esta fase, lo que hacemos es recopilar información útil y extra, que al final lo que va a hacer es complementar aquella información que recoja la psicóloga titular. ¿Con qué objetivo? Conseguir una evaluación lo más exhaustiva posible, donde no solo vamos a evaluar los síntomas del TOC, sino que también iremos viendo posibles comorbilidades, como por ejemplo agorafobia, tricotilomanía. También iremos viendo si hay que hacer un diagnóstico diferencial entre el trastorno de personalidad obsesiva o el trastorno obsesivo-compulsivo. Tendremos que evaluar también si el TOC es el trastorno primario o secundario a tratar. Evaluaremos el ambiente familiar, laboral, social, cómo se desenvuelve la persona en su día a día. Valoraremos la motivación al cambio y la motivación que lleva durante todo el proceso, porque muchas veces aparece la creencia de tenemos que estar al 100% todos los días, desde el primer momento y siempre, cuando realmente la motivación es algo también fluctuante. También en este apartado quiero recalcar el hecho de que muchas veces tenemos que evaluar y ver qué idea trae la persona sobre la terapia, es decir, venimos con la idea de tenemos que quitar ese trastorno, tenemos que quitar esa ansiedad. Ya sabemos que eso es un aspecto que tendremos que ir trabajando junto a todo este equipo y llevarlo a la idea de el trastorno y la ansiedad es algo que tenemos que gestionar en nuestro día a día. También veremos la aceptación y el compromiso a la terapia, evaluaremos la autoestima del paciente también y, cómo no, el cumplimiento de pautas, es decir, asista a los talleres de la casa de campo, sigue el planning de horarios que hemos establecido entre todos, asista a las coterapias, a las terapias, tenemos que evaluar todo eso. Es importante recalcar que la evaluación no solo se hace al principio de este proceso, sino que se hace a lo largo de todo el proceso terapéutico. Por lo tanto, siempre vamos a ir sacando información para poder trabajar más cosas y en más profundidad. Que más adelante, y en colaboración, ayudaremos a la psicóloga titular a establecer los objetivos terapéuticos y la jerarquía de estímulos temidos, que os explicará a continuación mi compañera. Os dejo con mi compañera Jen, que a continuación os va a explicar la fase inicial de la terapia, y muchas gracias. Vale, seguimos ahora con la fase inicial de la terapia. Como ha mencionado mi compañera, todas las fases y etapas de la terapia son importantes. La fase inicial puede parecer a priori una fase más sencilla, puesto que consiste principalmente en realizar una adecuada psicoeducación, comprender bien el TOC y los factores que... Como os decía, realizar una adecuada psicoeducación, comprender mejor en qué consiste el trastorno y los factores que mantienen el mismo. Pero es una etapa de gran importancia para establecer las bases de lo que se irá desarrollando a lo largo de todo el proceso terapéutico. Aunque durante todas las etapas de la terapia hay momentos en que surgen dudas y es necesario resolverlas, al inicio de la misma es muy importante que la persona comprenda realmente el funcionamiento del trastorno, las manifestaciones y los factores que mantienen el mismo. Por eso es importante que complementemos el trabajo que hace la psicóloga titular en esta primera fase y a veces en las sesiones de ecoterapia podemos resolver dudas que permiten que en la siguiente sesión con la psicóloga la terapia pueda seguir avanzando. Muchas veces el inicio de la terapia siempre es un momento de incertidumbre para los afectados, también de dudas y temores respecto a la terapia y al trastorno. Por eso es importante que en el espacio de ecoterapia podamos ayudar a que identifiquen, a que expongan esas dudas y puedan resolverlas con nosotras. Disculpad, yo soy un poco nerviosa. De esta forma se puede... Naturalidad, podía pasar. De esta forma podemos ampliar conceptos o no tanto ampliarlos, sino llegar a una mejor comprensión de los mismos para que se puedan integrar mejor.
Por otro lado, resulta muy beneficioso que la persona cuente con un apoyo profesional extra en momentos en que la terapia puede resultar más compleja, como este inicio de la terapia, donde la persona tiene que adaptarse, afrontar muchos cambios y comprender muchos aspectos a la vez. Siguiendo con el proceso, cuando ya se establecen los objetivos terapéuticos, estos se van a ir desarrollando a lo largo de la terapia y reforzándose en la ecoterapia. Pero no solo eso, sino que en este espacio de ecoterapia podemos, siempre que sea necesario, recordar esos objetivos terapéuticos que nos servirán de guía a lo largo de todo el proceso. A veces la persona necesita hacer una pequeña pausa, repasar todos esos objetivos y ver si se está dirigiendo hacia ellos o no. Por otro lado, en la ecoterapia reforzamos el aprendizaje que se da de todas las herramientas que se van dando en la terapia. Respecto a la parte cognitiva del proceso, en la ecoterapia seguimos con el trabajo que se realiza con las creencias erróneas y las distorsiones cognitivas. El proceso de identificación de tales creencias resulta a veces muy costoso. Por ello, en la ecoterapia ayudamos a que puedan identificar y comprender mejor estas distorsiones usando otros ejemplos, otras palabras, otras metáforas, y de esa manera se pueda integrar mejor todo el trabajo ya realizado en la terapia. De esta forma, con las herramientas propias de la terapia cognitivo-conductual y otros enfoques que ya hablaremos más adelante, trabajamos esos aspectos que la psicóloga titular considera oportuno o que aparecen por sí solos en el espacio de la ecoterapia. Es importante, a pesar de establecer una serie de objetivos, que tengamos en cuenta la flexibilidad psicológica en general, que es importante para todos, y que también trabajamos con los afectados. Y en este caso concreto, la flexibilidad como terapeutas, para poder atender las necesidades que surgen en el momento y que creemos que es útil abordar. Un ejemplo de las técnicas que reforzamos en la ecoterapia sería la reestructuración cognitiva de todas esas creencias en las que muchas veces se sustenta el TOC. Pero, volviendo ahora a la flexibilidad, si ese día en que hemos establecido ese objetivo terapéutico de seguir con el trabajo, con la reestructuración cognitiva, la persona acude a la sesión y necesita trabajar, abordar cualquier otro aspecto de su proceso o ha sucedido algo en su vida y requiere que hablemos de ello, es muy importante dar ese espacio de desahogo para poder trabajar la gestión emocional. Por otro lado, tal y como se ha avanzado, para ayudar en el trabajo con toda esa parte cognitiva y posteriormente o paralelamente conductual, aplicamos técnicas de más de un enfoque. Y ahora queremos destacar la importancia de la terapia de aceptación y compromiso. En todo este importante trabajo sobre las creencias erróneas, la identificación de los pensamientos y la utilidad de los mismos, la ACT, la terapia de aceptación y compromiso, tiene un papel muy relevante. Por eso, en la ecoterapia nos encargamos de reforzar aspectos como la difusión cognitiva, tan importante también para que posteriormente podamos trabajar la aceptación, la cual resulta clave en el avance terapéutico. Este trabajo con la aceptación muchas veces requiere tiempo. Por eso, en la ecoterapia podemos profundizar en ella. Y ahora entramos en una parte de gran importancia, aunque como hemos dicho, todas las partes son importantes, pero queremos destacar algo en lo que trabajamos las coterapeutas y también las psicólogas titulares y que a nivel personal, y creo que compartido con mis compañeras, me parece una parte muy bonita dentro de todas las funciones que realizamos. Me estoy refiriendo al trabajo con los valores personales. Cómo de importante es que la persona consiga identificar y de alguna manera reconectar con esas cosas que son realmente importantes para ella en su vida. Los valores personales, que como explicamos a veces en terapia, son una brújula veraz a la que siempre podemos recurrir para que nos guíe en ese camino adaptativo que nos permita vivir con el mayor bienestar posible. Es muy valioso el trabajo que hacemos reconociendo esos valores y dándoles valor, valga la redundancia, y eso se une también a ir elaborando el proyecto de vida de la persona, ver hacia dónde se quiere dirigir a nivel laboral, formativo, familiar o en cualquier otro ámbito.
Paralelamente a todo el trabajo, tanto cognitivo como conductual, hay muchos aspectos que también influyen en el mantenimiento y en la gestión del trastorno y que es necesario abordar. El espacio de ecoterapia es un buen lugar para profundizar en todos esos aspectos. Y la terapia de esta forma puede avanzar de forma más rápida y fluida. Algunos de todos esos aspectos que trabajamos son, por ejemplo, la autoestima, por lo general afectada en muchos casos por el propio trastorno y cómo este influye en el autoconcepto y en la valoración que las personas hacen de ellas mismas. Es curioso, nos gustaría destacar, cómo muchas veces las personas están tan identificadas y fusionadas con el TOC que cuando trabajamos la autoestima con ejercicios para que ellas mismas puedan describir cómo son, les resulta muy complicado. De algún modo se olvidan de su esencia y se definen con adjetivos que tienen más que ver con el trastorno y no tanto con cómo son ellos realmente. Por eso es un trabajo interesante y muy enriquecedor ayudarlos a que puedan reconectar, reconocerse de nuevo y darse valor. Y de esta forma tratarse de forma más compasiva. Además, también trabajamos la gestión de emociones, como ya he dicho anteriormente, también las habilidades sociales y la asertividad. ¿Por qué? Puesto que se observa que la falta de interacción social o de una buena red de apoyo supone un obstáculo, un hándicap en el afrontamiento y la gestión del trastorno. Además, es importante también tener en cuenta las relaciones familiares, porque también influyen en el desarrollo del trastorno y en la gestión y en el proceso terapéutico. Por ejemplo, una persona que convive en un ambiente de hostilidad en la que se dan a menudo situaciones conflictivas o que mantiene determinadas relaciones familiares donde el conflicto es también el protagonista, todo eso va a repercutir en su estado de ánimo y, consecuentemente, en las sesiones de terapia y en el proceso terapéutico. Por lo que es necesario que dediquemos un tiempo a tratar esos aspectos contextuales y las emociones derivadas de ello. Y ahora mi compañera Sara va a seguir con la parte más conductual del proceso terapéutico. Hola a todos y todas. Yo os voy a hablar de la parte más conductual del proceso, como ha dicho mi compañera, y de nuestras funciones en esta fase. Bueno, comenzamos con la terapia de exposición. ¿Y qué hacemos aquí nosotras? ¿Qué hacemos las coterapeutas? Bueno, pues junto a la psicóloga titular y a la propia persona, colaboramos en el diseño del programa de exposición. Seguimos recogiendo información. Somos otra persona que está pasando tiempo. Entonces, podemos recoger información útil a la hora de elaborar esta jerarquía o esta lista de estímulos temidos. Una vez que esta lista o esta jerarquía ya está confeccionada, comienzan las exposiciones propiamente dichas. Estas exposiciones comienzan con la psicóloga titular y tras esta primera exposición y hasta que la persona lo puede realizar autoexposiciones, esto es que pueda hacerlo de forma autónoma. Con nosotras en las ecoterapias se realizan réplicas de estas exposiciones. Estas réplicas de exposiciones pueden ser tanto en un despacho como en cualquier otro lugar que consideremos de utilidad para el proceso terapéutico. Por ejemplo, imaginemos una exposición que consista en colocar objetos en una mesa de una determinada forma. Esta exposición podría empezar en el despacho con la psicóloga titular y nosotras podríamos replicar esto en casa, en su domicilio, en el domicilio de la propia persona. O, por ejemplo, en el caso de trabajar el ritual de ducha, podría comenzar en el domicilio de la persona, también con la psicóloga titular, y nosotras, en sucesivas réplicas, también ayudaríamos a realizar todo esto. ¿A dónde acudimos? Pues, por supuesto, a los domicilios, si hace falta, y a cualquier otro lugar que esté dentro de nuestras posibilidades y que creamos que es de utilidad. Lugares más comunes, que suelen ser escenarios de los temores del TOC, por ejemplo, pueden ser los baños públicos, cualquier transporte público, un centro comercial, cualquier sitio en el que consideremos que es terapéutico acudir. Bueno, estas réplicas, nosotras aquí lo que hacemos es, por supuesto, facilitar la exposición al estímulo temido. Y aparte tenemos otros objetivos, como las distracciones. Tenemos que asegurar que la persona no se está distrayendo, que está teniendo conciencia plena en la exposición
y no está haciendo nada para evitar la ansiedad, ¿no? Que eso no es el objetivo de estas exposiciones. El refuerzo de logros, reforzar lo conseguido, que la persona no infravalore el trabajo que ha realizado, porque antes no podía hacerlo, por pequeño que sea. El aprendizaje, el sacar conclusiones y el poder valorar, ¿no? El revisar qué es lo que hemos aprendido de esta exposición. Y, por supuesto, la prevención de respuestas erróneas. Supervisamos que, de alguna manera, ¿no? Que la persona no realice la compulsión o la evitación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues con las técnicas de prevención de respuesta que ya han hablado mis compañeras anteriormente y con la técnica de los 4 pasos, en la que ya no voy a profundizar más porque ya la han tratado anteriormente, pero sí quiero detallar un poco nuestras funciones. ¿Cómo podemos ser de ayuda, ¿no? en la aplicación de esta técnica? Bueno, en la prevención de respuesta errónea, ¿cómo ayudamos nosotras? Pues al principio, repasando esta técnica. Se ha trabajado ya anteriormente con la psicóloga titular en terapia, pero nosotras podemos afianzar este conocimiento o dedicar más tiempo, tenemos más tiempo con ellos y podemos dedicarlo bueno, tenemos más tiempo con ellos, no más tiempo que en terapia, es decir, ¿no? Pero es un tiempo extra que podemos dedicar a seguir reforzando el paso, por ejemplo, que más le esté costando, ¿no? O que más esté siendo de dificultad, ¿no? Para la persona. El paso de identificar, ¿cómo podemos nosotras ayudar en este paso? Bueno, pues estamos presentes mientras la persona está haciendo esta identificación de pensamiento, entonces podemos facilitarle, si es necesario, recordándole, por ejemplo, las características de los pensamientos obsesivos, o si estamos viendo que la persona se está metiendo más en el contenido de estos pensamientos que en las características, podemos también redirigir en este sentido. El paso de atribuir, pues de nuevo somos unas figuras que estamos presentes mientras la persona está haciendo la atribución de estos pensamientos a su TOC. Si vemos que la persona no se está consiguiendo desvincular, también podemos hacer alguna indicación al respecto. El paso de aceptar, el rechazo del propio TOC, de los pensamientos obsesivos, de las emociones que acompañan, es lo que mantiene este bucle, ¿no? Entonces, es fundamental que podamos hacer que esta rueda deje de girar. Nosotras estamos también presentes durante este proceso y podemos seguir recogiendo información que nos pueda ser útil a la hora de ver cómo tratamos esta aceptación en el momento o en posteriores sesiones de terapia, de ecoterapia. Y el último paso, el reenfocar. ¿Cómo podemos nosotras facilitar el reenfoque? Bueno, pues podemos incluso ser parte del mismo mediante la conversación. También otra de las funciones que tenemos en este paso es poner en práctica el entrenamiento en reenfoque del que han hablado las compañeras en las ponencias anteriores. Si la psicóloga titular lo considera adecuado, pues podemos también dedicar parte de las ecoterapias a poner en práctica este entrenamiento, con el consecuente beneficio de realizar más prácticas y poder consolidar este aprendizaje. Quiero enfatizar que todo este apoyo, ¿no? se realiza en la fase del tratamiento que se necesite. Es decir, no perdemos de vista que nuestro objetivo es que la persona pueda ir realizando todo esto de manera autónoma, de manera independiente. En el momento en el que la persona va interiorizando todo esto, pues nuestras funciones se van orientando a otras direcciones. Bueno, os voy a hablar un poquito también de la fase de activación conductual. ¿Qué hacemos nosotras aquí? Transversal a toda la terapia existe un planning de actividades, de tareas diarias, pues nos parece fundamental el fomento de hábitos saludables, el poder modificar estas rutinas desadaptativas que a lo mejor ha ido adquiriendo la persona, ¿no? Por ejemplo, el sedentarismo o horarios y rutinas que no le ayuden en su día a día. ¿Qué
¿Qué hacemos nosotras en este planning? Bueno, como también estamos con la persona, la estamos acompañando en diversos lugares, en diversos momentos, podemos transmitir información también al equipo, ¿no? Podemos identificar necesidades y obstáculos para, al final, poder conseguir los objetivos terapéuticos. Bueno, en cuanto a la parte de búsqueda de valores y proyectos de vida, que también ha hablado mi compañera Jenna anteriormente, nos parece fundamental durante todo el proceso terapéutico no solo el conocimiento del propio TOC, ¿no?, sino el autoconocimiento de la persona. Entonces, se hace necesario el poder identificar estos valores, el poder conocerlos y así buscar metas, buscar objetivos, proyectos, para que el tiempo que se estaba ocupando en el TOC podamos ocuparlo en estos objetivos realmente valiosos para la vida de la persona. Nosotras pues también estamos en esta fase, ¿no? Es decir, podemos ayudar a identificar estos valores, a buscar metas y así facilitar también, junto a la psicóloga y a la propia persona, el confeccionar este proyecto de vida. Bueno, en cuanto a la fase final de la terapia, también estamos las coterapeutas. ¿Qué hacemos aquí? Pues en línea con la psicóloga titular, reforzamos los objetivos conseguidos, reforzamos las estrategias que se hayan utilizado, las recordamos, a lo mejor en algún momento de la terapia que haya surgido una situación difícil, cómo lo hemos enfrentado, ¿no?, qué estrategia hemos utilizado. También trabajamos prevención de recaídas, ¿no?, identificamos a lo mejor posibles situaciones futuras de riesgo. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que no queremos cambiar los pensamientos, ¿no? Solo queremos cambiar la forma en la que nos relacionamos con ellos para poder elegir qué vida queremos vivir. Vale, pues en definitiva solo quería resumir, ¿no?, que las coterapias resultan en un enriquecimiento, ¿no?, en un apoyo extra de todo el tratamiento, y que resulta en una terapia más completa para el tratamiento del TOC. Ahora os doy paso a mi compañera Rocío, que nos va a contar su especial y su importante labor. Buenos días, pues yo soy Rocío, la coterapeuta afectada recuperada. Voy a contaros un poquito, de forma breve, mi historia con el TOC, para que sepáis quién soy y por qué estoy aquí. Hace unos 10 años el TOC empezó a limitarme la vida. Comenzó con síntomas muy sutiles de verificación, pero como convulsionaba sin saber que eran convulsiones, el problema fue creciendo, desarrollando a lo largo de estos años casi todos los tipos de TOC, de verificación, contaminación, hipocondriaco, de culpa, daño a los demás, mental y pinceladas de otros. Un día de mi vida era un infierno. Hacía comprobaciones interminables en mi casa y en el trabajo. Conducía angustiada, creyendo haber atropellado a alguien. Trayectos de 10 minutos se volvían infinitos, al tener que volver una y otra vez para comprobar que no era cierto. Como trabajaba en una clínica dental, vivía pensando que me contagiaba de enfermedades y hacía las correspondientes compulsiones para cerciorarme de que no era así. ¿Se oye bien? Vale. Ahí. Un dolor, una punzada, un hormigueo, cualquier síntoma de este tipo en mi cuerpo me podía tener semanas rumiando para convencerme de que no tenía una enfermedad. Las personas que mi TOC consideraba vulnerables, niños, embarazadas, ancianos, personas con alguna discapacidad, se volvieron alimento para mi TOC, porque ya se las arreglaba él para hacerme creer que de alguna manera podía haberles hecho algún daño. Así me provocó el daño más brutal que se le puede hacer a alguien, puesto que ayudar y evitar el sufrimiento de cualquiera de estas personas es mi motivo de vida. Ay, espera. El TOC me lo quitó todo, mi profesión de enfermera, mi trabajo en una clínica dental, la posibilidad de conducir, hasta llegar a no dejarme salir sola a la calle. Os juro que luché todo lo que pude para que no me arrebatara ninguna de estas cosas tan valiosas para mí. Protegí con uñas y dientes cada una de ellas, hasta que ya no pude más y fui cediendo. Fue ganándome batallas, aprovechándose de que me tenía agotada, muerta de miedo y sin herramientas eficaces para defenderme. Pero todo cambió cuando llegué a esta asociación. Otros psicólogos me habían ayudado a sobrellevar tanto dolor, pero no a gestionar mi TOC. Para eso se necesitan personas que te enseñen, te guíen y te acompañen a dar esos saltos de fe, para poder vivir la incertidumbre y sostener las emociones que nos produce, descubriendo así que esas emociones no nos hacen ningún daño siempre que estemos dispuestos a sentirlas. Hoy puedo decir que estoy recuperada, entendiendo la recuperación como que el TOC ya no me limita, no maneja mi vida. Hoy soy yo la que elige y dirige mi vida, y no él.
Los pensamientos intrusivos del TOC siguen viniendo de vez en cuando, pero ya no me atemorizan. Ahora sé que el problema no eran los pensamientos, sino la respuesta errónea que yo le daba. Pero por lo que cuando ahora vienen no les presto atención, me concentro en vivir mi presente, en construir la vida que una vez él me robó. Una vez que estuve recuperada, Aurelio me propuso llevar a cabo esta figura de ecoterapeuta afectada recuperada en la asociación, ya que él entendía desde hace tiempo el bien que podía hacer una persona recuperada, al igual que pasa con los tutores en Alcohólicos Anónimos, acompañando, guiando y ayudando a la persona que está en el proceso, ya que no hay nadie que pueda entender mejor que el recuperado lo que esa persona está sintiendo, sufriendo, así como las dificultades y los miedos que en ocasiones le impiden avanzar. A mí me hubiese encantado que una persona con TOC y que estuviera recuperada me hubiese acompañado a lo largo del proceso, que me contase cómo estaba antes, cómo está ahora, cómo convive con el TOC ahora y me explicase cómo había podido vencer las resistencias que cuando se le surgían para no quedarse atascada. Esto a mí me hubiese motivado y dado mucha fuerza para atreverme a no compulsionar. Para que entendáis cómo puede ayudar la afectada recuperada, os voy a poner ejemplos de inquietudes que me surgían a mí y que veo que le surgen a otros afectados y cómo lo trabajamos en coterapia. El TOC es crónico. Una de las cosas que más nos preocupa a los afectados cuando empezamos a conocer qué es el TOC es que nos digan que es crónico, porque en ese momento pensamos que voy a tener que vivir con esta intensidad el TOC toda mi vida. Es muy útil que la persona recuperada nos explique cómo convive ahora con el TOC, qué significa en la práctica que sea crónico. La persona recuperada, gracias a la terapia, ha disminuido la credibilidad que le da a esos pensamientos. A través de las exposiciones, de aplicar la prevención de respuesta, ha disminuido la credibilidad que le da a esos pensamientos y a través... ha disminuido la credibilidad que le da a esos pensamientos y a través de las exposiciones y la prevención de respuesta disminuye la intensidad y la frecuencia, con lo cual, si a mí esos pensamientos ya no me atemorizan, interrumpen mi vida continuamente, no tengo miedo de que vengan, no reacciono ante ellos y puedo dedicarle mi atención y mi tiempo a lo que realmente es valioso para mí. ¿Cómo me defusiono del TOC? Cuando no conocemos qué es el TOC o no conocemos personas que tienen TOC, nos identificamos con todos los pensamientos que tenemos. Esto hace que lleguemos a definirnos por ellos y que acabemos diciendo muchos afectados, ya no sé quién soy, no sé si es el TOC, si son pensamientos del TOC o son míos. Yo les cuento cómo he aprendido a separarme del TOC, a ponerme en el espectador imparcial, observando esos pensamientos, no identificándome con cada uno de ellos y cogiendo solo los que son útiles para construir la vida que quiero y quién quiero ser. A veces sentimos mucha vergüenza y miedo de contar muchos pensamientos de los que tenemos. Sobre todo lo veo mucho con el TOC sexual, de daño a los demás o el mental. Porque al creer que no son parte del TOC, tenemos miedo de que nos juzguen por ello. Yo les cuento mis pensamientos intrusivos, mis obsesiones, ejemplos de cosas que me han pasado a mí y que le pasan a otros afectados, para que empiecen a entender que esos pensamientos forman parte del TOC. Sientan menos vergüenza al hablar de ello y baje un poco la credibilidad, así poder empezar a trabajar con ellos. Conseguimos identificar obsesiones, así conseguimos identificar obsesiones que él creía que no lo eran. ¿Cómo puedo aceptar que tengo TOC? No aceptar que tenemos TOC es una de las cosas que no nos deja avanzar. Es como si negarnos a tener TOC o luchar contra él fuese hacer que nos despertásemos un día sin tener TOC. Lo que yo les explico es que no tiene por qué gustarles tener TOC ni estar de acuerdo con ello, pero que es una realidad, tenemos TOC. Y si hasta ahora no nos ha servido tenerlo de enemigo, ¿por qué no probamos a mirarle a los ojos, a conocerle, a aprender cómo funciona para poder gestionarlo, convivir con él y tener una vida plena? Yo antes no veía nada positivo en el TOC, lo odiaba profundamente por todo lo que me había quitado y por todo el daño que me había hecho. Pero a día de hoy pienso que si no hubiera sido por el TOC, no habría pasado por todo este proceso de recuperación, ni habría aprendido todas las herramientas tan importantes que he aprendido no solamente para gestionar el TOC, sino para la vida en general. No habría aprendido a utilizar el espectador imparcial, a no anticiparme, a gestionar emociones difíciles, a aceptar la vida tal como es. Y sobre todo, lo más emocionante para mí de todo, me he reencontrado y conocido a mí misma. Para mí este proceso no puedo decir que sea solamente de oscuridad, sino que está lleno de luz y descubrimiento. ¿Para qué sirven las exposiciones? Las exposiciones son la parte que más miedo nos da, porque nos tenemos que enfrentar al estímulo que no es que temamos, sino que nos da pavor. La persona recuperada, en lo que puede ayudar, además de acompañar y replicar estas exposiciones, es explicando al afectado qué efecto han tenido a largo plazo estas exposiciones en su proceso de recuperación. Yo le explico al afectado que al exponerme a estos estímulos una y otra vez y al convivir con las emociones que me produce, me he habituado al estímulo hasta el punto de perderle el miedo.
Si vemos en una persona afectada, ve en el recuperado, que eso que le da pánico tiene efecto y vemos la vida que puede tener ahora, nos da fuerza y motivación para atrevernos a hacerlo antes, a acercarnos al estímulo antes. ¿Para qué y cómo aplico la prevención de respuesta? Cuando llegamos a la asociación, después de tantos años con TOC, venimos desesperados y lo que queremos es una solución que nos quite el TOC o nos elimine los pensamientos obsesivos. Cuando nos explican la técnica de prevención de respuesta, la queremos utilizar para tranquilizarnos muchas veces, o al menos eso me pasó a mí. Identificaba el pensamiento como obsesivo y decía, bueno, pues como esto no pasa nada. Pero me di cuenta que era una compulsión más y que lo que no quería era sentir miedo, duda ni ninguna emoción desagradable. Y así no funcionaba. Lo que yo les explico a los afectados es que esta técnica no nos vale para que no vengan los pensamientos obsesivos ni para no sentir las emociones desagradables. Sirve para todo lo contrario. Se trata de dejar que esos pensamientos vengan y no dar una respuesta errónea al TOC, que es lo que ha creado y mantenido el problema a lo largo de todo este tiempo. Se trata de identificar que es un pensamiento obsesivo por las características, atribuir que yo lo veo tan real a que tengo TOC, aceptar y no querer rechazar las emociones que me produce y dirigir mi atención a lo que es valioso para mí. Yo refuerzo con ellos esta explicación que ya le han dado las psicólogas, les doy consejos sobre cómo la he aplicado yo y si aparece alguna obsesión en la ecoterapia lo practicamos juntos para que me digan dónde tienen las dudas y hablemos de qué se puede hacer. Lo que me he dado cuenta aplicándola con ellos y en mí misma es que hay una creencia errónea fuerte de que no podemos sentir lo que nos produce el TOC y a la vez seguir haciendo nuestra vida. Esto no es cierto. Yo les explico que lo que no podemos pretender es disfrutar al 100% mientras me habitúo a esas emociones, pero que poco a poco, cada vez, será más tiempo de disfrute y menos el de incomodidad o malestar. ¿Cómo puedo averiguar qué es lo que quiero hacer con mi vida? Este proceso de recuperación también incluye construir un proyecto de vida, construir la vida que yo quiero vivir a partir de ahora en sintonía con mis valores. Al principio a los afectados nos cuesta mucho ver qué es lo que queremos hacer con nuestra vida porque seguimos viviendo bajo el miedo del TOC. Y entonces pensamos que queremos la vida de falsa seguridad que quiere él. Entonces yo les aconsejo que se hagan la pregunta que yo me he hecho tantas veces. ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida si no tuviera miedo, si no tuviera TOC? ¿Qué cosas haría? Que esta respuesta que nos damos en este momento sea nuestro norte y nuestra dirección a donde queremos ir. Y que no nos convenza el TOC con su miedo de que no queremos eso. Poco a poco, según vayamos avanzando en la terapia, cada vez nos acercaremos más a esos proyectos y a tener la vida que realmente queremos tener. Gracias.